Eh, Permítame orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas para poder abrir tu palabra en libertad, para poder con toda tranquilidad profundizar tus verdades, Señor, exaltar tu nombre y no estar preocupados de que eso pueda ser un peligro para nosotros. Te pedimos desde ya también por aquellos hermanos que no pueden gozar de esta libertad, Señor. Eh, que tú nos ayudes a estar más conscientes, más atentos en oración también por ellos. Y te pedimos que nos hables, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos venido escuchando acerca de esta serie. ¿Cómo se llama la serie en la que estamos? Ya llevamos casi un mes, más de un mes. Luz del mundo. Gracias, Anita. Los que han venido detrás de mí enseñando esto, ellos ya han venido a hablar acerca de lo que significa ser luz del mundo en mi contexto, luz del mundo en mis relaciones, en mi barrio, en mi trabajo, en mi casa. Eh, es una serie que tiene un foco bien misional. Porque de hecho, el que creó la serie es Mike, que está a cargo de Canvas, entonces tiene un tono muy de hacer misión. Y hoy día estamos terminando esta serie. Entonces hemos visto lo que significa amar a tu vecindario o a tu prójimo, o ser hospitalario. Estuvimos viendo la semana pasada en el retiro. Pero queda una pregunta, y es, ¿cómo van a ser tratados aquellos que quieran ser luz del mundo? ¿Cómo van a ser recibidos esas personas que digan, yo quiero ser luz en el lugar donde Dios me ponga? Eh, y esto no es algo que a Jesús se le escapó, ¿cierto? Él ya anticipó en las bienaventuranzas de Mateo 5, del 1 al 9, que todos aquellos pobres en espíritus, humildes, o aquellos que desean la justicia, toda esta lista del carácter cristiano en el reino de Dios, llegaba hasta el verso 9, pero el verso 10 está diciendo lo que va a ocurrir con ellos cuando sean de esa forma, cuando actúen de esa forma. Esto es lo que va a pasar. ¿Cómo serán tratados quienes quieran ser luz del mundo? Lo hemos leído en los versos, ¿cierto? Y antes de poder ir directamente al detalle de estos versos, quisiera que pudiéramos meditar un poco en lo que significa la persecución en la vida del cristiano, para luego ver, la segunda parte, cómo perseverar en esa persecución. ¿Qué significa ser perseguidos? ¿Cómo va a responder el mundo ante quienes quieran ser luz del mundo? ¿Cómo los van a tratar? La respuesta no debería ser muy difícil, ¿cierto? Recuerden un poco su tiempo de colegio, eh, o tal vez en su contexto laboral. Aquellos compañeros que eran los más obedientes y estudiosos, ¿cierto? Solían ser perseguidos o ninguneados, ¿cierto? No de manera violenta, pero sí como ninguneados por los más desobedientes y los más flojos. Y ocurre lo mismo en los trabajos, ¿cierto? En el trabajo, todo aquel que quiera ser honesto y ordenado va a ser también perseguido de alguna manera por el que es deshonesto y corrupto, ¿cierto? Ocurre mucho también en las fuerzas policiales o carabineros. El carabinero que quiere hacer las cosas bien se va a encontrar con los carabineros más corruptos o que llevan haciendo malas prácticas y va a ser perseguido por ellos. Eh,
Gracias a Dios en nuestro país eso no es una realidad tan latente, pero sí ocurre. Y ocurre entonces en todas las cosas, donde una persona quiera hacer las cosas bien y correctamente, siempre va a tener alrededor de él este ataque, ¿cierto? Es como en estos insectos que cuando se enciende la luz, ¿cierto? En el campo, vienen a pegarle a la lucecita y a chocar con la lucecita, pero si se da cuenta, no existe insectos que vayan a atacar las lucecitas que están apagadas. Siempre atacan la lucecita que está prendida y que se mantiene prendida. Entonces, así también todo creyente que es luz en el mundo va a ser perseguido. Y queremos terminar esta serie meditando un poco en lo que significa la forma en cómo va a responder el mundo cuando queramos ser luz en nuestro contexto. Y esto no es nuevo, no es de ahora, ni siquiera tampoco desde el tiempo de Jesús. Si usted abre su Biblia y busca quién fue la primera persona que murió en la Biblia, se da cuenta que la primera persona que murió, murió por causa de hacer las cosas bien, de dar lo mejor al Señor, ¿cierto? Abel trayendo su mejor ofrenda y su hermano Caín, por envidia, lo mata. Porque sabía que sus obras eran malas. Entonces, no es extraño esto también para nosotros, no debería hacerlo, porque Jesús dice en Juan 3:19 que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad, porque sus obras eran malas. Jesús advirtió en Mateo 24 que por su nombre, por el nombre de Jesús, todos sus discípulos, todos los que lo quieran seguir, serían odiados en todas las naciones. Pero claro, no solo los discípulos, ¿cierto? Cristo mismo es el ejemplo máximo de aquel que hizo las cosas muy bien y fue tratado de la peor manera, ¿cierto? En Juan 15 él dice, si el mundo los aborrece, sepan que antes me aborreció a mí. Entonces, persecución. Tal vez para ti y a veces también para mí, la persecución suele ser un concepto que tiene que ver más con cristianos que están lejos de aquí, con cristianos que están en lugares no alcanzados, con cristianos que están en el Medio Oriente, en India, en Asia, ¿cierto? En China, en países comunistas o en régimen totalitario o en dictadura, donde no hay una libertad de expresión, donde no hay una libertad de fe, una libertad religiosa. Y tú puedes decir, no, pero en Chile eso no pasa. Pues Chile no solo está protegido por una cordillera, Chile está como aislado, en ese sentido como que está súper resguardado para que cualquier cristiano pueda estar tranquilo y caminar tranquilo por la calle. Eso es en cierta manera cierto, pero depende de en qué parte de Chile te encuentras. Hoy en día sí, hay una revista que se llama Christianity Today o Cristianismo Hoy. En un artículo que escribió Israel Vilches, en la región de la Araucanía dice que en los últimos 10 años más de 20 iglesias evangélicas y católicas han sido incendiadas por grupos indígenas, por grupos radicales indígenas como la CAM o la UAM, grupos mapuches radicales. A pesar de ello, muchos creyentes siguen predicando y perseverando. Depende de dónde te encuentres en Chile para ver si hay una persecución directa. Y en la Araucanía es súper fuerte la persecución. No solo a personas que no son mapuches, a mapuches evangélicos que tienen sus iglesias. Iglesias cristianas, anglicanas, bautistas, lo que sea. El mapuche en su consigna se siente ofendido, se siente que peligra, ¿cierto? Su creencia. Y el obispo Abelino, Apeleo, yo creo que lo conocen, en 2017 en una entrevista él dijo, nosotros vamos a seguir dando testimonio del Evangelio, vamos a seguir perdonando a otras personas, vamos a seguir mostrando misericordia y amando a nuestros enemigos. Depende entonces en qué lugar de Chile te encuentras para ver si realmente hay o no persecución. Pero estamos en Santiago, ¿cierto? Este es nuestro contexto. Sin embargo, si miramos la historia un poco al pasado,
también nos vamos a encontrar con otras personas que han sido perseguidas. Y uno de los más famosos es Juan Bautista Canut de Bon, que hay una película, de hecho, que habla de su historia que se llama Canuto. Él fue un estudiante jesuita convertido a la fe evangélica por allá por 1850, y su estilo de predicación pública y directa provocó muchas burlas, agresiones y hostilidad, tanto de católicos como de algunos grupos evangélicos. Él es quien, y por qué los evangélicos en Chile se llaman canutos, por Juan Canut de Bon. Ahora, algo interesante en la vida de este hermano es que él no solo fue perseguido por católicos, sino también por evangélicos, particularmente por presbiterianos, que no es que lo persiguieron violentamente, pero sí lo movieron de región, lo sacaron, le quitaron la licencia para predicar, porque no les gustaba cómo predicaba al aire libre. Entonces, se entendería que fueran católicos o personas inconversas, pero hermanos evangélicos persiguiendo a sus propios hermanos evangélicos. Y quizás eso yo creo que es uno de los grandes detalles, quizás después lo vamos a profundizar un poco más, y es que no existe una persecución sistemática contra la iglesia, pero sí existe y siempre va a existir una persecución pasiva contra todo aquel que quiera hacer las cosas bien, o contra todo aquel que quiera realmente vivir su fe como un cristiano, que esté dispuesto a entregar toda su vida al Señor, todas las áreas de su vida, que esté dispuesto a acabar con todos los ídolos, con todas las malas prácticas. Siempre se va a encontrar con oposición. Entonces, esta persecución es fruto de ser luz en medio de las tinieblas, como estos bichitos que molestan las lámparas que siempre están encendidas. Y por eso, una vez haber explicado un poco el contexto de la persecución, quiero compartir contigo 3 razones por las cuales podemos perseverar siendo luz aún en contextos de persecución. Y estas 3 razones son que hay una dicha en la persecución, hay una respuesta que podemos dar nosotros y hay una causa digna. Hay una dicha, hay una respuesta y hay una causa. Hay una dicha en la persecución, porque dice el verso 10, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Ahí un poco más el detalle, ¿cierto? No es solo una persecución directa, a veces son calumnias, a veces simplemente son insultos. Pero la declaración está ahí, dichosos. Y también nosotros no usamos mucho esa palabra, ¿cierto? Cuando nos saludamos nos decimos bienaventurado o dichoso, no es una palabra que usamos. Pero sería bien bíblico recordarnos que el Señor está diciendo que somos dichosos. No es que la frase dichoso es como para que te sintáis bien o para que sintáis que deberías sentirte feliz. No es algo netamente emocional, es una declaración que hace el Señor para con su pueblo perseguido. Ustedes son dichosos, ustedes son bienaventurados, ustedes son felices, independiente si se sienten o no así, ustedes son dichosos. De entre todas las personas del mundo que se creen felices, dichosos, exitosos, ustedes son dichosos. Y el Señor lo dice. Pero ¿cómo tú dirás, cómo una persona que está siendo perseguida se va a sentir dichoso? No, no tiene sentido, ¿cierto? A menos que le guste que lo persiga. Pero nuevamente, la palabra dichosos es una declaración que hace el Señor. No es algo para que te sientas feliz. Si te produce felicidad, gloria a Dios. Pero si no, es una declaración, es una realidad. Entonces, imagínate todas las personas que tú ves en el mundo, en la noticia o en la tele, todas aquellas personas de las cuales tú podrías decir, esa persona sí que es bienaventurada, esa persona sí que es dichosa.
el Señor dice, ustedes son dichosos, ¿cierto? Podríais pensar en algún empresario o en algún no sé, presidente o algún futbolista eh, o algún creador de algo, de cosas innovadoras. Pero el Señor dice, ustedes, mi pueblo, son dichosos. Ustedes, mi pueblo, son los más felices de la tierra. Ustedes, mi pueblo, son los más bienaventurados de toda la creación. Ustedes son los dichosos de entre todos los hombres. Porque la dicha es esta sensación de alegría y confort de que lo que hiciste vale la pena, ¿cierto? Pero en esta vida, todo lo que haces y no es algo que está dentro de la soberanía de Dios o dentro del plan de Dios o dentro de la guía del Señor, todo lo que hagas es algo que va a durar una parte del tiempo y después ya no va a durar más. Sea la crianza o construir tal vez tu hogar, tu casa, tener tu terreno, tener tu auto, tus cosas. Todas estas cosas van a ser por un tiempo, pero después no van a ser más. Los verdaderos dichosos son aquellos que comprenden quiénes son, comprenden lo que tienen. Los verdaderos dichosos son los que saben lo que tienen y nunca se los van a arrebatar. Los verdaderos dichosos son los que saben lo que les espera y nunca se lo van a perder. Los verdaderos dichosos son los que no tienen nada que probar delante de la gente, los que no tienen nada que temer. Son los que junto a Pablo dicen, yo todo lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo, mi Señor, y verme hallado en Él. Esos son los dichosos. Este tipo de dicha no nos distrae de las preocupaciones de la vida. Este tipo de dicha no nos deja llevar por las promesas vacías de los candidatos del momento, o del partido, o de tu trabajo, o de tus propios sueños incluso. Este tipo de dicha va más allá de lo que el mundo puede ofrecer. Es un tipo de dicha que genera acciones, que genera misión, que está mirando el reino de Dios aquí y en la consumación. Hay un grupo de hermanos que se llamaban los moravos, con B corta. Eran descendientes, podríamos decir, como espirituales, ¿cierto?, de Juan Hus, y sobrevivientes de la persecución en Moravia. Ellos encontraron refugio en una ciudad que se llama Herrhund, y allí el Señor trajo un avivamiento en 1727. Y ese avivamiento los impulsó a la misión radical hacia los pueblos más olvidados. En 1732, dos de ellos, Jonan y David, partieron a las islas del Caribe, donde miles de esclavos africanos tenían prohibido escuchar el Evangelio. Ellos estuvieron incluso dispuestos a venderse como esclavos para poder vivir entre ellos y compartir el Evangelio. Y al zarpar, mientras sus familias lloraban sabiendo que no iban a regresar, proclamaron diciendo que el cordero que fue inmolado reciba la recompensa por su sufrimiento. Muchos misioneros moravos siguieron su ejemplo y murieron sirviendo allí hasta el final. La verdadera dicha no se halla en esta vida. La verdadera dicha es una realidad presente en el espíritu que puede tener efectos relacionales, pero que está apuntando al reino de Dios. Y el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el espíritu. Entonces, estamos hablando de 3 razones por las cuales podemos perseverar en medio de la persecución, ¿cierto? Sistemática o silenciosa, persecución al fin y al cabo. Estamos diciendo que podemos perseverar porque hay una dicha superior en la misión y en la persecución. Y 2, hay una forma de responder, hay una respuesta. Mira el verso 12.
Cuando estas personas son perseguidas, insultados, calumniados, tú podrías detenerte al final del verso 11 y preguntar, ¿cómo respondería yo si fuese la persona del verso 10 y el verso 11? ¿Cierto? Jesús dice, respondan de esta forma, alégrense y llénense de júbilo. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. No es alégrense y llénense de júbilo porque están sufriendo, ¿cierto? Hay que sacar un poco esa idea del cristianismo autoflagelante. No estamos hablando de un cristianismo que busca sufrir, ¿cierto? Es un cristianismo que se sabe dichoso, pero por lo que tiene en el Señor, por la recompensa que Él ha provisto, por el reino que Él ha dado. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa. Así también persiguieron a los profetas, que los precedieron a ustedes. Tal vez lo más natural, cuando ocurre un comentario en tu contra, cuando ocurre un menosprecio por tu fe, o una humillación, o un maltrato, lo más natural tal vez es como hacerse la pregunta, Señor, ¿por qué permites que pase esto a mí? ¿Cierto? Señor, ¿por qué a mí si yo no merezco este trato? Yo que te sirvo, yo que tú sabes todo lo que me esfuerzo, porque tú sabías, Señor, y permití esto. No entiendo. Jesús ya sabía que podía responder de esa forma y él se adelanta y dice, alégrense y llénense de júbilo. En la carta de primera de Juan, capítulo 3, verso 13, el apóstol dice, hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Lo más natural del mundo es odiar al creyente. ¿Por qué? Porque ha puesto su fe no en esta tierra, porque ha puesto su esperanza no en esta tierra, porque está poniendo su fe en Cristo y en sus promesas. Lo más natural es que el mundo odie al pueblo de Dios. Si a Cristo lo odiaron y lo crucificaron, ¿cuánto más a sus seguidores? Alégrense y llénense de júbilo. En la carta de primera de Pedro, capítulo 4, verso 12, el apóstol dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense. Miren lo que dice el apóstol. Alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. No, Señor, pero ¿por qué a mí? Yo que toda mi vida he sido anglicano. Necesitamos un nuevo corazón para responder de esta forma. Necesitamos una nueva mente, una nueva comprensión de el valor que significa padecer por el nombre de Cristo. En Hechos 5:40, fíjense esta escena, muy, muy cómica. Llamaron a los apóstoles porque estaban predicando. Y luego de azotarlos, les dijeron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso, los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Por haber sido considerados dignos de sufrir. Tú y yo necesitamos otra mentalidad para entender esto. Aunque llevemos años en la iglesia, necesitamos que el Señor renueve la visión que tenemos acerca de la vida cristiana. ¿Por qué un cristiano va a sentirse feliz de ser considerado digno de sufrir? ¿Cómo? No entiendo. Si tú pensabas que el Evangelio era para estar feliz y sin problemas, estos versos nos están diciendo otra cosa.
Y probablemente Jesús no es el Señor al cual tú estás pensando encontrar. Si tú en esta vida estás buscando gozo, alegría en bienes materiales, en una bonanza, en una tranquilidad, estás confundido con el Salvador al cual el Evangelio está mostrando. Porque los apóstoles se llenaban de gozo por ser considerados dignos de sufrir a causa del nombre. Entonces, más allá de la persecución, ellos veían esta alegría y respondían ante la persecución con alegría. Hay un autor que se llama Ildefonso Falcones, que tiene un libro que se llama La Catedral del Mar. No es un libro cristiano, una novela que habla acerca de la construcción de una basílica o de un templo católico que se llama Santa María del Mar, que está en Barcelona. La cualidad o el detalle de este lugar es que fue construido por los mismos locatarios, por los mismos habitantes de la zona. No fue construido con financiamiento de la iglesia, o en este caso de la iglesia católica. Fue construido por gente común y corriente que dijo: queremos tener nuestra propia iglesia. Y dice que muchos obreros, agotados y sin fuerzas, ellos seguían cargando piedras cada día, porque se sentían honrados de participar en una obra que sabían que nunca verían concluida. Su alegría no estaba en la comodidad, sino en el privilegio de aportar a algo mayor que sus vidas. Estamos hablando de personas comunes y corrientes que estaban poniendo su esperanza en la construcción de una iglesia física, a la cual incluso ni siquiera iban a ver terminada. Se iban a morir y nunca iban a ver qué pasó. ¿Cuánto más al considerar las palabras de Jesús deberíamos alegrarnos por ser considerados dignos de padecer, de ser avergonzados, de ser humillados, de que te menosprecien, de ser ninguneado por la causa del nombre de Cristo? Entonces estamos diciendo que hay 3 razones en estos versos para poder perseverar siendo luz en la persecución. Hay una dicha mayor, hay una respuesta alegre, ¿cierto? Pero también hay una causa, y con esto termino. El verso 10 dice: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. La causa del reino, la causa de la justicia, Jesús en el verso 11 declara que también es su causa, la causa de Él. Hay una dicha, ¿cierto? Hay una alegría sobre el pueblo, hay una respuesta, pero también hay una causa. ¿Y por qué es importante señalar esto? Porque hay muchas causas por las que una persona puede ser perseguida. Hay muchas razones por las que alguien puede ser perseguido, ¿cierto? Puede ser incluso por cosas buenas que consideras dignas por las cuales padecer, que no son necesariamente la causa de Cristo. Hay otras causas que son penales, causas malas causas, ¿cierto? Por las que alguien puede ser perseguido. Un fraude, qué sé yo, vender droga, no sé. Hay muchas causas, pero Jesús dice: bienaventurados los que por mi causa. ¿Y por qué es importante separar la causa de Cristo de las buenas causas? La causa de Cristo de las buenas causas. Porque tal vez tú has escuchado esta frase: yo conozco gente que ni siquiera es cristiana y es mejor que muchos otros cristianos que yo. ¿Has escuchado esa frase? Ya, no hay nada más
No, creo que hay cosas más herejes que esa, pero no hay nada más anti, antibíblico que esa realidad, porque está diciendo que hay personas que son mejores que muchos cristianos, pero lo estás midiendo con una escala de valor de obras. No hay nada más legalista que esa expresión, porque estás viendo las obras que hacen las personas y dices, esas obras son mucho mejores que la del hermanito que el otro día, porque están midiendo su buena obra con la obra no tan buena de este cristiano. Pero Jesús nunca ha mencionado esa comparación, ¿cierto? La obra por la cual un cristiano es visto delante del Señor es la obra del Hijo. No hay otra obra por la cual el Señor nos vea. Es la obra de Cristo, no hay más. Todo lo demás es simplemente por gracia. Pero las buenas obras pueden ser un motivo de confusión para muchos, de pensar, mira, yo tal vez no estoy en la iglesia, tal vez no estoy involucrado en la causa del reino, pero yo estoy ayudando a estas personas que están acá, a estas personas, a esta familia, las estoy ayudando porque eso es lo que hay que hacer. Y aquí hay que tener ojo. No toda buena causa es la causa del Evangelio. Una ilustración tal vez que pudiese ayudar. Imagínate un hombre que tiene un reino, ¿cierto? Y que un grupo de habitantes del reino se rebelan contra él y arman su propio reino dentro del territorio del reino y arman su propio nicho y no dejan pasar a nadie y ellos viven ahí entre ellos, pero están totalmente en rebelión contra el rey. Pero siguen viviendo en el territorio del rey, que se tomaron ese territorio. Y resulta que dentro de ese territorio hay gente que se ayuda entre ellos. Hay gente que se ayuda a construir o se comparte la comida. Y uno podría decir, bueno, el rey debería tener consideración por esas personas porque están haciendo buenas obras, ¿cierto? Pero todo ese grupo vive en rebelión contra el rey, el dueño de todo el rey. Y creo que aquí es donde se logra un poco separar el agua. La única obra delante de Dios que es digna de ser reconocida es la obra del Hijo. Toda otra obra, buena obra, es por gracia. Nunca es una razón para venir delante de Dios y decirle, mira todo lo que hice, mira todo lo que me he dedicado, mira todo lo que me he esforzado. No existe. Solo la obra de Cristo está delante del Padre para justificar a toda la creación que crea en Él, ¿cierto? A todo creyente. Por lo que no toda buena causa es la causa del Cristo. Sin embargo, si un creyente ama a Cristo, desea servirlo y sirve a los demás, es diferente. Porque en esta misma ilustración es alguien que ha salido de este nicho, de esta toma del reino, y se ha humillado y se ha arrepentido y sirve a sus hermanos dentro del reino. Es diferente, ¿cierto? Es alguien que ya ha sido perdonado y sirve en cualquier otra causa, pero bajo el nombre de Cristo. Entonces, espero que eso no sea, espero haber sido claro, quizás con esta comparación. Entonces, hoy en día tenemos muchas personas que son perseguidas por diferentes tipos de causas, pero la única causa por la cual Cristo señala que es dichoso un creyente es por la causa de Cristo. Y esto quiere decir el identificarse con Cristo como parte de su pueblo, como salvado por Él, identificarse en sus padecimientos con Él, ¿cierto? Es, como dice Pablo en Efesios casi 20 veces, estar en Cristo, padecer en Cristo. La causa de Cristo es estar en Él, de partida, creer, confiar y estar en Él. Y desde ahí obrar en diferentes direcciones. Entonces, tenemos una gran dicha por la cual padecer. Tenemos una mejor forma de responder ante la persecución. Y tenemos una causa que es estar en Cristo, identificarnos con Él y desde ahí servir. Estoy terminando. Yo le pregunté a Guru, ¿conocen a Guru, esposo de Vero? Sirven en Hyderabad, en India. Yo le dije,
¿Cómo han experimentado ustedes Mateo 5 del día al 12? Y él me dijo, mira, hace poco, bueno, hace un año atrás más o menos, un poquito más de un año, un pastor plantador de iglesias que se llama Manju, que es parte del ministerio de Guru Ibero, hace poco experimentó persecución por parte de grupos fanáticos hindúes en su aldea. Lo golpearon brutalmente y se le presentó una denuncia en contra de él, una denuncia falsa en su contra. La razón, un CCM. Esa fue la razón, un grupo en casa para abrir la Biblia, para compartir el Evangelio, un lugar, un espacio en su casa para abrir la Biblia. Ni siquiera estamos hablando de que lo hizo público afuera. Ahora, Guru me dijo que cuando ocurrió esto, ellos encontraron gran alegría en estos versos, pero siguieron leyendo y llegaron al verso 43, verso 45, que no está aquí en la PPT, pero que dice así: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Entonces, ¿cómo respondieron? Orando por sus perseguidores. Y un año después de este suceso, uno de las personas que había violentado a este pastor, a Manju, tuvo un accidente ahí en la aldea. Y le pidió oración. ¿Adivinen a quién? A Manju. Y el Señor, ¿sabe cómo respondió? Sanó a esta persona de su dolencia. Y él dio gracias al Señor. Y esto fue un motivo de alegría para los hermanos en el ministerio de Guru Ibero. Tal vez para nosotros estos relatos quizá igual nos quedan distantes, nos quedan lejos. Estas son cosas que pasan allá, a 20 horas en avión. Y porque también no son familiares directos, ¿sí? Tal vez son amigos, pero no los vemos siempre, no son personas cercanas, entonces no sentimos el dolor de la persecución. Tal vez no nos pasa nada cuando vemos la noticia de pastores quemados en Nigeria. Es como, chuta, qué mal. Ya, ¿qué vamos a ver hoy día a la noche? ¿A qué hora el partido? O sea, tal vez nos incomoda en un momento, incluso nos llega a incomodar ver estas noticias, porque es una realidad que sabemos que si nos metemos ahí, no vamos a querer, no nos van a dar lo que vamos a ver. No queremos saber que tenemos hermanos en la fe que están padeciendo persecución ahora, porque involucrarnos ahí nos va a tomar tiempo, nos va a tomar emociones, nos va a tomar el corazón, involucrarnos ahí, pero son hermanos. Y hay organizaciones misioneras como Puertas Abiertas o Global Teams que están ahí para entregar la información e invitarte a sumarte o a orar por ellos, a conocer incluso a estos misioneros. Pero nosotros estamos en Santiago y tal vez es difícil sentir la persecución. Y yo creo que uno de los pasos que podemos dar como iglesias es primero orar por nuestros hermanos. Orar obviamente por aquellos que son perseguidos entre nosotros, ninguneados, avergonzados, pero también por aquellos que son perseguidos más allá de la cordillera, ¿cierto? Y preguntar, incluso llamar. Y hoy tuve una llamada con Guru, pero él me llamó, yo no lo llamé a él. Él me llamó por WhatsApp. Que heavy que ya por WhatsApp tú puedes llamar a cualquier parte del mundo, no necesitáis nada, simplemente apretar un botón. Y ahí hablamos con Guru y estos días está solo porque Vero anda acá en Chile. Están haciendo muchas cosas para Navidad, para hacer misión en la aldea. Y el Señor como que me apretó así como el corazón, porque dijo, esto es tan sencillo, ¿por qué no lo estamos haciendo? Tan sencillo llamar, comunicarse con hermanos en otras partes.
que no lo estamos haciendo. Entonces, tal vez la persecución se puede mostrar muy distante, eh, pero también puede mostrarse, ¿cierto?, en nuestro contexto, en cosas muy sutiles, palabras, opiniones en contra de tu fe, o avergonzarte sutilmente, irónicamente, ¿cierto? Una frase desatinada en un almuerzo de domingo con los familiares, o un colega o un jefe que le gusta echar la talla contra los canutos, qué sé yo. Ser luz, tal vez para algunos puede ser como ser luz, es como que me suena muy pretencioso. Yo no sé si soy luz, como que soy más o menos estos foquitos que se están como que le falta pila. Pero Jesús dice, ustedes son luz en las tinieblas. No es algo que el cristiano se autodefine, Cristo lo define. Él dice que tú eres luz. Y ser luz va a traer siempre persecución, siempre incomodidad, siempre una molestia para todo aquel que ama las tinieblas. Desde el colegio al trabajo, la universidad, la pega, la familia, todos lados, donde quieras ser luz y honrar a Cristo en medio de ellos. No estoy hablando de ponerte a predicar arriba de una mesa, hay que ser sabio también, ¿cierto? ¿Cuándo haces eso? Pero simplemente el hecho de querer honrar a Cristo con tus decisiones, o con tu boca, o o con tus deseos, va a traer un tipo de persecución. Y de ahí para allá, de ahí para arriba, ¿cierto? Eh, entonces que el Señor nos anime a poder estar atentos a lo que significa padecer por el nombre de Cristo, y nos anime también a estar atentos cuando hay persecución en medio nuestro. ¿A qué me refiero? Muchas veces la persecución no viene de afuera, viene de la misma familia de la fe, ¿cierto? Cuando un hermano quiere honrar a Cristo, orar más, no sé, vivir su fe de manera más radical, amando a otro, muchas veces esa persona es ninguneada sutilmente por los otros hermanos que dicen, ah, este se puso fanático. Es tu hermano en la fe, pero esa es una pequeña persecución que a veces ocurre y la dejamos pasar, ¿cierto? Entonces que el Señor nos ayude a escucharlo, a verlo, a estar atento. ¿Qué tal si oramos? ¿Eh? Señor, te damos gracias por esta palabra. Señor, no somos dignos nosotros, como decía Juan, ni siquiera de arrodillarnos y amarrar tus zapatos. No somos dignos, Señor, de llevar tu nombre en nuestros corazones, en nuestra frente. No somos dignos tampoco ni siquiera de identificarnos contigo, Señor, en tus padecimientos. Pero tú has dicho de tu pueblo, ustedes son dichosos, ustedes son dignos de identificarse con Cristo en sus padecimientos. Señor, y te pedimos en esta hora que tú nos des una mayor comprensión de esta vida radical. Señor, ayúdanos a no simplificar la fe simplemente con el fanatismo, y que si queremos ser más cristianos vamos a ser mal vistos. Ayúdanos a entender realmente lo que significa ser tu discípulo, estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz, a seguirte, Señor, y aceptar lo que eso implique, Señor, la consecuencia de seguirte. Padre, ayúdanos a que nuestras vidas no se desperdicien, Señor, buscando ser dichosos en otras cosas, buscando invertir nuestro tiempo para encontrar alegría en otras cosas. Ayúdanos, Señor, a encontrar la mayor alegría en traer gloria a tu nombre, el nombre de Cristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.